acompañarnos el día de hoy y le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que tengan un buen día. Antes que nada, como siempre, agradecerles la invitación. No es la primera vez que estoy con ustedes, pero bueno, vamos a ver unos temas muy importantes. Estos temas son de suma relevancia para ustedes. En general, para cualquier especialista, los temas de arritmias se tienen que manejar de manera específica. En muchas ocasiones este tipo de temas le tenemos un poco de miedo porque no somos expertos a veces en la lectura del electrocardiograma. Sin embargo, en realidad van a ver que esto no es tan complicado como parece. Antes que nada, vamos a empezar hablando sobre los trastornos de ritmo. Sabemos que los trastornos de ritmo se dividen en dos, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Con respecto al día de hoy, vamos a tomar como tema principal las taquiarritmias. Las bradiarritmias no las vamos a tocar en el día de hoy. Para saber un poco más sobre bradiarritmias, tenemos que tomar en cuenta primero la anatomía. La anatomía es sumamente importante y a veces es un poco aburrida, pero hay que recordar que el corazón tiene un sistema específico de conducción. Ok, entonces, como les comentaba, nodo sinusal es de suma importancia para todos los trastornos del ritmo, ¿no? Pero también sabemos que tiene ciertas características importantes, como lo que es la estimulación simpática y parasimpática, que van a influir directamente sobre la frecuencia de despolarización del nodo sinusal. Después del nodo sinusal, sabemos que tenemos otra estructura importante, que sería el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular retrasa y limita el número de impulsos auriculares, se divide en tres regiones: la zona de transición, la zona de porción compacta y la zona penetrante de las de His. Este nodo auriculoventricular tiene una irrigación que es prácticamente de la coronaria derecha y en algunas ocasiones también de la circunfleja de 10 a 20% de las ocasiones. Y como última parte, de breve modo, el sistema de conducción, sabemos que recibe inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática aumenta el automatismo, potencia la conducción y acorta los periodos refractarios. Por lo tanto, sabemos que un estímulo simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y el parasimpático disminuye el automatismo, disminuye la conducción y prolonga los periodos refractarios. Y la conducción de la de His no se ve influida por ninguna estimulación simpática ni parasimpática. Hay que tomar en cuenta que estas estimulaciones simpáticas y parasimpáticas funcionan inversas en el nodo auriculoventricular. Si en el nodo sinusal la estimulación simpática provoca un aumento del automatismo, en el nodo auriculoventricular provoca un retraso del automatismo. Y si en el parasimpático en el nodo sinusal provoca una disminución del automatismo, en el nodo auriculoventricular provoca un aumento del automatismo. Funcionan al revés. Esto es como una forma de protección ante el corazón para evitar caer en eventos de frecuencias cardíacas rápidas. Ahora vamos a lo que es esta plática del día de hoy, ¿no? Las taquiarritmias. Como pueden ver en este electrocardiograma, pues sabemos que es un electrocardiograma que tiene un problema de trastorno del ritmo por una taquiarritmia, ¿sale? En muchas ocasiones nosotros vemos este electrocardiograma y pues evidentemente nos asustamos, ¿no? Pensamos que el paciente está muy mal y que puede provocar que pueda caer en paro, etc. Evidentemente, las taquiarritmias son precursoras de paros cardiorrespiratorios, por lo tanto, son unos eventos que se tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, no todos inestabilizan al paciente. A grosso modo, en algunas ocasiones vemos este tipo de trazos en los cuales vemos una taquicardia de complejo estrecho regular y muy seguramente la vamos a catalogar como una taquicardia de tipo supraventricular. Sin embargo, conforme vayamos viendo la plática, vamos a ver que una taquicardia de tipo supraventricular realmente no es ningún diagnóstico. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, las taquiarritmias se dividen a grosso modo en dos, de tipo supraventricular y de tipo ventricular. Esto, como les comentaba, es a grosso modo, ¿no? O sea, es como decir una taquicardia del corazón, ¿no? O sea, la taquicardia supraventricular tiene muchos lugares donde se puede generar y una taquicardia ventricular también. Las taquicardias también se pueden clasificar dependiendo el ancho del QRS. Una taquicardia de complejo estrecho, que quiere decir menor de 120 milisegundos, no es igual a taquicardia supraventricular obligatoriamente. Eso es algo que tienen que tener mucho en cuenta. Y por eso siempre les pongo esta diapositiva que está un poco cargada de líneas por lo siguiente. Una taquicardia de complejo QRS menor de 120 milisegundos, cuando es regular,
puede ser todos estos diagnósticos, incluyendo este que está más sobresaltado, que dice taquicardia ventricular idiopática de tipo septal alta, ¿ok? Por lo tanto, una taquicardia de complejo estrecho no siempre va a ser supraventricular, también puede ser ventricular, aunque en menor porcentaje. Y de manera irregular, casi siempre vamos a tener una taquicardia de complejo estrecho regular, muy seguramente va a ser una fibrilación auricular o una taquicardia atrial focal o flota atrial con bloqueo auriculoventricular variable o una taquicardia atrial multifocal. Pero en realidad tenemos que tener en cuenta todas estas clasificaciones. ¿Por qué? Entonces, una taquicardia que yo estoy considerando de complejo estrecho, que estoy suponiendo que es supraventricular, en realidad estoy hablando de cualquiera de esas taquicardias. Por lo tanto, tengo que ser más específico porque de eso depende mi tratamiento. No todos los tratamientos para los distintos tipos de taquicardia son iguales y siempre es importante especificar el tratamiento. Cuando tenemos una taquicardia de complejo ancho, significa que el complejo ancho no siempre va a ser ventricular también. Cuando tenemos complejos anchos regulares, podemos tener taquicardias ventriculares, taquicardias estimuladas por un marcapasos, pero también podemos tener taquicardias supraventriculares como complejos por entrada auriculoventricular antidrómicos, etc. O complejos ya aberrantes. Cuando esta taquicardia de complejo ancho es irregular, podemos hablar entonces de fibrilación auricular con una aberrancia en la conducción ventricular, una taquicardia por entrada AV antidrómica, etc. ¿Sale? Entonces pueden ver que también las taquicardias de complejo ancho, no todas son ventriculares y alguna porción importante son supraventriculares también. Por lo tanto, no se vayan a quedar con esa idea. Recuerden, siempre que tengamos la manera de poder ser específicos, hay que realizarlo. Como pueden ver, una taquicardia de complejo ancho, las únicas que son ventriculares serían las taquicardias ventriculares o flutter ventricular, el ritmo ventricular estimulado, taquicardia ventricular polimórfica, una tercera de puntas o la fibrilación ventricular. Todos los demás ritmos son taquicardias de complejo ancho de manera supraventricular. Las taquicardias supraventriculares, hablando únicamente de la parte alta del corazón, se define como una taquicardia que está por arriba de 100 latidos por minuto, que involucran las de His para arriba. Esto excluyendo las taquicardias ventriculares y la fibrilación auricular. Se subdividen en dos tipos, como ya lo vimos, de complejo estrecho y de complejo ancho. La prevalencia es que las taquicardias supraventriculares generalmente son de 2.25 por cada 1000 personas. Las mujeres tienen 2 veces más riesgo de generar taquicardia supraventricular en comparación de los hombres, y los pacientes mayores de 65 años tienen 5 veces más probabilidad de generar taquicardia supraventricular. Los paroxismos son más frecuentes en jóvenes, se puede clasificar en función del nivel de la alteración, y solo hay 3 categorías principales. Las taquicardias dependientes del atrio, taquicardias atriales, las taquicardias dependientes del tejido de la unión auriculoventricular, y las taquicardias por entrada auriculoventricular. El diagnóstico de la taquicardia supraventricular tiene que ser sistemático. Y esto quiere decir que primero nos tenemos que basar en la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos que hacer pruebas paraclínicas como la serie biometrimática, química sanguínea, electrolitos y función tiroidea, y tomar un electrocardiograma durante la taquicardia. Este es el punto más importante. Tomar electrocardiograma durante la taquicardia, y esa vez es el que menos le hacemos caso. Cuando nos llega un paciente en taquicardia, digamos que lleva 170 latidos por minuto, muchas ocasiones el estrés que nos genera nos impide realizar un buen tratamiento. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es quitar la taquicardia sin pensar en ese diagnóstico específico. Si el paciente no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, lo más importante es tomar el electro durante la taquicardia antes de realizar cualquier maniobra. Entonces, este es un punto sumamente importante. Una vez que el paciente ya no tiene taquicardia y está estable, podemos realizar una ecocardiografía transtorácica para corroborar que no haya alguna alteración estructural a nivel cardíaco. Si el paciente no tenemos todavía con esto el diagnóstico, podemos realizar una prueba de esfuerzo para ver si la taquicardia es dependiente del estímulo simpático o no. Y en caso de que esto no tuviera un diagnóstico específico, podemos realizar el Holter de 24 horas. Por ejemplo, un paciente que llega a urgencias, que refirió que tuvo palpitaciones o taquicardia, y que llega a urgencias y ustedes le toman un electrocardiograma y está normal, no quiere decir que no tenga algo cardíaco. Quiere decir que en ese momento ya no presenta la alteración
Y esto es muy común. Los paroxismos de taquicardia supraventricular son muy comunes. Por lo tanto, un paciente que llega con estas características requiere vigilancia. No quiere decir que lo tengan que hospitalizar necesariamente, pero sí requiere vigilancia y también requiere que le hagamos un holter de 24 horas para determinar si en algún momento podemos identificar cuándo se está presentando la taquicardia y qué características tiene. Si el paciente tiene sospecha de isquemia, tenemos que hacer una prueba de isquemia, ¿no? O sea, hay pacientes que presentan taquicardia por un proceso isquémico y es la forma de identificar que el paciente en realidad tiene una oclusión arterial. Y aquí lo que necesitamos tratar es la oclusión arterial y no el problema de la taquicardia como tal. Y en caso de que nada de esto sea diagnóstico, podemos realizar un estudio electrofisiológico para determinar si el paciente en realidad tiene una alteración a nivel de la conducción intracardíaca. El estudio electrofisiológico es el último paso y es un paso diagnóstico terapéutico. El estudio electrofisiológico en realidad es un estudio que nos da mucha información, es de bajo riesgo en realidad. Prácticamente los libros mencionan que los estudios electrofisiológicos tienen una mortalidad menor de 0.01%, pero sí es un estudio invasivo que puede llegar a presentar algunas alteraciones o algunas complicaciones de bajo riesgo, pero que pueden llegar a ser molestas. Las manifestaciones electrocardiográficas de una taquicardia supraventricular son todas estas. Y yo sé que ustedes están preguntándose, no manches, o sea, esta diapositiva está cargadísima. Y sí, está muy cargada porque quiero que vean que cuando ustedes dicen taquicardia supraventricular, no están siendo específicos. Tenemos todos estos diagnósticos que engloban la taquicardia supraventricular, ¿ok? Que pueden ser taquicardias atriales, taquicardia del complejo de la unión o taquicardias por entrada B. Y entre las taquicardias atriales podemos tener sinusales, taquicardias focales, multifocales, macroreentrantes, fibrilación auricular. Del tejido de la unión podemos tener taquicardias por entrada intranodal, taquicardias de la unión no reentrantes, y por taquicardias por entrada auriculoventricular podemos tener ortodrómicas o antidrómicas. Entonces, sí tenemos que ser un poco más específicos sobre el diagnóstico al hablar sobre taquicardias supraventriculares. Yo sé que a veces es un poco complicado llegar al diagnóstico específico, en especial, como ya les comentaba desde el principio, si no somos expertos en la lectura del electrocardiograma. Pero sí podemos llegar a tener cierta finura en los diagnósticos de taquicardia supraventricular. Entonces, las taquicardias de complejo estrecho generalmente son secundarias a la activación ventricular a través del sistema His-Purkinje, lo que sugiere que pueden generarse por arriba del sistema de His. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. También pueden originarse de la parte septal alta del ventrículo, generando un complejo relativamente estrecho entre 110 y 140 milisegundos. Esta es este punto delicado en el cual tenemos que saber que una taquicardia generada en el septum ventricular, en la parte alta, puede ser de complejo estrecho y no ser supraventricular, ser ventricular en ese momento. Por eso es importante siempre tener la mente abierta y poder hacer un buen análisis del electrocardiograma. El diagnóstico electrocardiográfico es lo más importante y por eso nuevamente les comento que durante la taquicardia es de suma importancia tener un electrocardiograma, ¿ok? Entonces siempre recuerden, si el paciente no tiene datos de bajo gasto o de inestabilidad hemodinámica, es sumamente importante que yo tome un electrocardiograma para que pueda hacer el diagnóstico y ya después le puedo quitar la taquicardia si quiero. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder diagnosticar este tipo de taquicardias? En especial vamos a hablar ahorita más que nada de las de complejo estrecho o que estamos suponiendo que son supraventriculares. El inicio y terminación de la taquicardia es de suma importancia. El inicio y terminación abrupta de una taquicardia nos hace sospechar de procesos causados por extraestímulos como son reentradas, como la reentrada intranodal, la reentrada auriculoventricular o taquicardias auriculares ectópicas. Como vemos en este ejemplo, en esta imagen del electrocardiograma, vemos como tenemos un paciente con un ritmo de un RR regular estrecho, donde tenemos una activación aparentemente sinusal. Vemos como aquí tenemos una PRQRS, que es regular, constante, regular, y de repente tenemos otra PQRS que parece ser nuevamente sinusal, y aquí tenemos un extraestímulo que provocó el inicio de la taquicardia de manera abrupta, ¿ok? Entonces, esta taquicardia es de complejo estrecho regular, por lo tanto es una taquicardia menor de 120 milisegundos que probablemente sea supraventricular, que inicie rápido. Eso me está diciendo que probablemente sea causada por una reentrada. ¿Cuál?
lo más probable es que sea por entrada intranodal, como segunda opción por entrada auriculoventricular y como tercera opción una taquicardia auricular ectópica. El efecto, por el contrario, el efecto de calentamiento, que es una aceleración gradual, y de enfriamiento, que es una desaceleración gradual, son características de taquicardias auriculares focales por aumento del automatismo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo veo que un paciente tiene un ritmo que va de 60 y poco a poco va acelerando 70, 80, 90, 100, 120, 150, lo más probable es que sea a través del sistema específico de conducción y esto no sea ni causado por ninguna reentrada. Lo más común es la taquicardia sinusal. En pacientes en estado de choque o en pacientes en estados críticos como en terapias intensivas, es la causa más frecuente de interconsulta a electrofisiología, la taquicardia sinusal. Y esto se puede ver porque el paciente empezó poco a poco y cuando disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye poco a poco. ¿Okay? Puede ser también taquicardias, no específicamente del nodo sinusal, sino de alguna parte del sistema de conducción que también están siendo estimuladas a través del sistema simpático y esto está provocando la aceleración de la frecuencia cardíaca. Como segundo tip es la regularidad de la longitud de ciclo de la taquicardia. Las taquicardias irregulares suelen englobar taquicardia auricular multifocal. Es una opción muy factible, la más factible. Y es cuando tenemos las aurículas que tienen múltiples focos ectópicos, los cuales están despolarizando todos al mismo tiempo o de diferente tiempo específico, y alguno de esas despolarizaciones está alcanzando el nodo auriculoventricular en su periodo refractario relativo o de plano en su periodo de estimulación, y entonces están ocasionando que tengamos complejos estrechos, porque están generando por arriba del nodo auriculoventricular, pero de manera irregular porque hay múltiples focos despolarizando a diferente frecuencia cardíaca. ¿Okay? La fibrilación auricular es de las más comunes también, donde tenemos complejos estrechos irregulares, pero tenemos ausencia de estimulación atrial. El flúter atrial con conducción auriculoventricular variable es otro punto muy importante y es el que más se confunde con fibrilación auricular. ¿A qué me refiero con esto? Hay que recordar que el flúter es un circuito que se llama circuito de macro reentrada, que generalmente está en la aurícula derecha, aunque no es exclusivo de la aurícula derecha, generalmente se localiza ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la aurícula está presentando un ciclo constante en el cual está reentrando la energía y esto provoca que está estimulando de manera frecuente el nodo auriculoventricular. Pero ¿a cuánto puede ir de velocidad el flúter? El flúter puede ir hasta 300 latidos por minuto. Entonces, el nodo auriculoventricular no va a dejar pasar 300 latidos por minuto. Por lo tanto, lo que hace es frenar la conducción hacia el ventrículo para evitar que el ventrículo caiga en taquicardia ventricular. Este freno que provoca el nodo auriculoventricular provoca que en algunas ocasiones este flúter pueda tener estimulación variable. Quiere decir que de repente entró un estímulo, pasaron 2 ciclos del flúter o 3, y luego entró otro, y luego pasan 2 ciclos y entró otro, y luego pasa uno y entró otro, luego pasan 5 y entra otro, etc. Esto provoca que tengamos una taquicardia de complejo estrecho, irregular, en las cuales no puedo ver la P y en muchas ocasiones se puede confundir con fibrilación auricular. La diferencia entre la fibrilación auricular y el flúter de conducción variable es que en muchas ocasiones el flúter es una arritmia que consideramos arritmia constantemente irregular y que dentro de su irregularidad presenta ciertos ciclos regulares o con cierto parámetro de longitud de ciclo regular. Entonces, esto es lo que tenemos que estar vigilando constantemente. Típicamente se muestran morfologías de la P y una variabilidad del PP, RR y PR. Las taquicardias regulares de complejo estrecho muy frecuentemente engloban el flúter atrial de conducción variable y taquicardias de micro y macro reentrantes como la taquicardia de reentrada intranodal y la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Ok, aquí empieza lo más divertido, ¿no? Que es analizar el electrocardiograma. Entonces, vemos aquí que ya sabemos que es un electrocardiograma de 12 derivaciones con una calibración estándar y en la cual vamos a analizar. Vamos a hacer un diagnóstico completo, ¿ok? Primero, datos de ritmo sinusal. ¿Cuáles son los datos de ritmo sinusal? P antes de QRS, PP regular, RR regular, frecuencia cardíaca entre 60 y 100, P positiva en todas las derivaciones excepto en ABR donde es negativa y B1 donde es isodifásica y una frecuencia, como ya vimos, entre 60 y 100. Vemos aquí cómo tenemos una frecuencia aproximadamente de 150 latidos por minuto, lo cual yo no concuerda con un ritmo sinusal, un complejo QRS estrecho regular y tenemos PP regular.
aunque suene raro o no podemos verlo de primera forma, aquí está la P. Vemos como que hay la P después del QRS y está haciendo de manera regular. Y tenemos un QRS nuevamente regular. Entonces, esto no tiene características sinusales. ¿Por qué? Pues evidentemente porque vemos como aquí esta es la P y está positiva en ABR, está positiva en B1 y está negativa en ABF, negativa en D3 y negativa en D2. ¿Ok? Esa muesca que ven ahí no es parte del QRS, es la P. Entonces tenemos que tener la mente abierta para pensar que la P se puede presentar en el complejo QRS, después del complejo QRS o antes del complejo QRS. Por lo tanto, hay que estarla buscando por todas partes. O inclusive se puede presentar al mismo tiempo que la T. Entonces hay que buscarla bien. Aquí ya vimos que está después del complejo QRS inmediatamente. ¿Ok? Entonces tenemos una taquicardia de complejo estrecho regular en la cual se está presentando una P después del complejo QRS. Este intervalo se llama RP. Y a partir de donde se presenta la P, hasta donde se presenta el nuevo complejo QRS, es el PR. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos aquí una taquicardia de complejo estrecho regular de RP menor que PR. ¿Ok? Eso es sumamente importante porque ya me está dando datos de por qué se está presentando la taquicardia. Entonces, ya que vimos esto, tenemos que saber que tenemos un RR regular. Evaluamos el RR. Vemos cómo es de manera regular. ¿Podemos tener variación del RR? Sí. Eso se llama alternancia de longitud de ciclo. La alternancia de longitud de ciclo, cuando es menor de 15% de la longitud del ciclo mayor, entonces sabemos que es una taquicardia, se puede considerar normal. Cuando tenemos una alternancia mayor de 15%, entonces ya podemos obtener que esta taquicardia es de RR irregular. Sabemos que las taquicardias supraventriculares generalmente presentan alternancia eléctrica. Esto es que el voltaje entre cada R va subiendo y bajando, ¿ok? Esta alternancia eléctrica se presenta en especial cuando las taquicardias son más rápidas. ¿Y qué tenemos aquí? Lo siguiente, cuando tenemos cambios en la longitud de ciclo antes que cambios en la longitud de ciclo, cambios en la longitud de ciclo atrial, antes de los cambios de la longitud de ciclo ventricular, entonces sabemos que la taquicardia es dependiente de un proceso atrial o de la reentrada intranodal atípica. Al contrario de cuando tenemos cambios en la longitud de ciclo ventricular primero, antes de los cambios de la longitud de ciclo atrial, entonces muy probablemente estemos ante una reentrada intranodal o una reentrada auriculoventricular. Las reentradas auriculoventriculares, lo que ustedes llaman vías accesorias o Wolff-Parkinson-White, etc. Una vez que vimos estas relaciones del RR, que no sé si es regular o no, vemos la alternancia eléctrica, la frecuencia en la que va, etc., tenemos que determinar si hay relación PQRS, ¿ok? Las taquicardias supraventriculares se clasifican con los intervalos RP largos o cortos, como lo vimos en la diapositiva anterior. Los intervalos RP cortos son definidos como aquellos más cortos que la mitad del intervalo RR. En un electrocardiograma de superficie, el punto de corte es de 90 milisegundos del RP. Hay que evaluar la morfología de la onda P. Ondas P de características normales sugieren taquicardia sinusal, taquicardia por reentrada del nodo sinusal, porque también hay reentradas sinusales, o taquicardias auriculares cercanas del nodo sinusal. Las ondas P de diferente morfología, con PR normal o prolongado, sugieren taquicardias auriculares, auriculares focales, taquicardias por entrada intranodal o taquicardias por entrada AV. Y valorar la presencia de pseudo-Rs en B1 y de ABR o pseudo-S en derivaciones inferiores como son D2, D3 y ABF. Esto es lo que nos comenta las guías de recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que ante una taquicardia de complejo estrecho, que generalmente es menor de 120 milisegundos, tenemos que ver la regularidad del QRS. En ese momento podemos ver si las P's son visibles. Entonces, siempre este punto de valorar la P es sumamente importante. Entonces, como vemos aquí, ya sabemos que la P está siendo generada después del complejo QRS, como lo vemos aquí. ¿Ok? Esto generalmente se va a significar
que vamos a tener una estimulación retrógrada auricular. Este electrocardiograma que están viendo aquí, en realidad lo que es una taquicardia por reentrada auriculoventricular o vía accesoria de manera ortodrómica. ¿A qué me refiero con manera ortodrómica? Quiere decir que el impulso se creó en el nodo sinusal, bajó a través de los haces internodales, hizo su retraso en el nodo auriculoventricular, bajó a través del sistema His-Purkinje y subió a través de una vía accesoria, estimuló la aurícula de manera retrógrada y a su vez volvió a estimular el nodo auriculoventricular y volvió a bajar y volvió a subir a través de esta vía accesoria. ¿Ok? Por eso estamos teniendo unos complejos de P casi inmediatos después de la estimulación ventricular, porque hay que recordar que esta vía accesoria no tiene retraso fisiológico, por lo tanto, rápidamente estimula la P de manera retrógrada y nuevamente vuelve a bajar a través de un retraso fisiológico a través del nodo auriculoventricular a estimular el ventrículo nuevamente. Entonces, como podemos ver, lo que tenemos que hacer es identificar el RR, luego identificar el RP y clasificarlo en tres tipos de RP. RP corto, menor de 90 milisegundos, generalmente va a significar que tengo una taquicardia por entrada auriculoventricular, perdón, por entrada del nodo auriculoventricular o entrada intranodal típica, una taquicardia auricular focal, una taquicardia de la unión o taquicardia auriculoventricular antidrómica. De estos cuatro diagnósticos, el más probable siempre va a ser el primero, 80% de probabilidad que sea taquicardia por entrada internodal cuando tenemos un RP menor de 90 milisegundos. Cuando tenemos un RP corto pero mayor de 90 milisegundos, 80% de las ocasiones vamos a hablar de una taquicardia por entrada auriculoventricular ortodrómica, o sea, una vía accesoria. Como segunda opción, una taquicardia por entrada intranodal. Como tercera opción, una taquicardia por una estimulación de la unión. O como cuarta opción, una taquicardia auricular focal. Y por último, cuando tenemos un RP mayor de 90 milisegundos, un RP más largo que PR, entonces vamos a hablar que generalmente vamos a tener una taquicardia auricular focal, 80% de las ocasiones. Como segunda opción, una taquicardia por entrada auriculoventricular atípica o una taquicardia por reentrada intranodal atípica. Cuando tenemos taquicardias de complejo ancho, entonces sabemos que estas se pueden causar por una estimulación ventricular que generalmente es en el 80% de las ocasiones. O sea, si yo veo una taquicardia de complejo ancho, 80% de las ocasiones va a ser ventricular, pero 20% no. De este 20%, 15% va a ser ocasionada por una taquicardia con una conducción aberrante. ¿A qué se refiere con una conducción aberrante? Quiere decir que el estímulo se está siendo estimulado a través del sistema His-Purkinje, pero al agarrar ese sistema tenemos un bloqueo ya previo. Por ejemplo, un paciente que tiene un bloqueo de rama derecho y entra en taquicardia, pues su taquicardia va a ser de complejo ancho. Y esto no significa que sea una taquicardia ventricular. Significa que tenemos una taquicardia supraventricular con una estimulación ventricular aberrante. ¿Ok? O también un 5% de las ocasiones puede ser ocasionada por una vía accesoria que está conduciendo de manera anterógrada o de manera antidrómica. Quiere decir que en vez de bajar por el sistema específico de conducción, baja a través de la vía y esto estimula el ventrículo por otra vía. Es crucial que el supuesto subdiagnóstico, la administración de fármacos específico puede ser perjudicial. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo no hago un diagnóstico específico de la taquicardia de complejo ancho, darle un tratamiento inespecífico puede causar mayor complicación. Por eso, como les comentaba, si el paciente está estable, lo primero que tengo que hacer es el diagnóstico. El diagnóstico predeterminado siempre debe ser taquicardia ventricular ante no demostrar lo contrario. Y los diagnósticos diferenciales deben de incluir taquicardia supraventricular con bloqueo de rama previo, taquicardia supraventricular con conducción anterógrada por una vía accesoria preexcitada, taquicardia supraventricular con QRS ancho inducido por fármacos o electrolitos, esto también es sumamente importante, o que el complejo ancho sea causado por un marcapasos o un artefacto que pueda imitar una taquicardia ventricular. El diagnóstico electrocardiográfico diferencial, bueno, siempre es importante el electrocardiograma para el ritmo sinusal para poder hacer una valoración. Si yo ya tengo un expediente del paciente, digamos que el paciente tenemos un electro en sinusal y de repente entró en taquicardia ventricular, taquicardia de complejo ancho, yo tengo que comparar. Si los complejos QRS se parecen
en taquicardia se parecen al sinusal, pues entonces estamos hablando de una taquicardia supraventricular. Si los complejos QRS cambian de manera muy abrupta, entonces posiblemente sí estamos hablando de una taquicardia ventricular. Las taquicardias ventriculares reentrantes de rama de AS o altas septales pueden tener una conducción muy similar a la sinusal. Por lo tanto, la morfología puede ser de complejo estrecho, como ya lo había comentado. Si se presenta un bloqueo de rama colateral, eso quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha y la taquicardia tiene bloqueo de rama izquierda, entonces completamente es una taquicardia ventricular. Ahí ya no tengo duda. Pero para poder valorar esto, hay puntos importantes que debo tomar en cuenta. Lo primero es la disociación auriculoventricular. Disociación auriculoventricular se refiere que voy a tener un ritmo auricular y un ritmo ventricular y cada quien va a ir por su lado. Entonces, esta presencia de disociación auriculoventricular es diagnóstico definitivo de taquicardia ventricular. Pero también puedo tener capturas o fusiones que también son diagnósticos de taquicardia ventricular. Captura significa que yo tengo un ritmo de complejo ancho y de repente veo que entre ese complejo ancho se metió un complejo estrecho. Quiere decir que ese complejo estrecho sí agarró el sistema intrínseco de conducción y eso se llama captura. Esa captura significa que estoy ante un ritmo ventricular. O puedo tener fusiones. Quiere decir que de repente el sistema de conducción se activó a través del sistema específico de conducción y al mismo tiempo se fusionó con un estímulo ventricular. Y eso generó una imagen de un QRS completamente diferente a los que estoy viendo. Y eso es una prueba diagnóstica de taquicardia ventricular también. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso. Las P's pueden estar ocultas nuevamente en el complejo QRS o en la T, pero hay que recordar que aquí la P va a ir por su lado y los complejos QRS también van a ir por su lado ante un ritmo de taquicardia. Las ondas P pueden ser prominentes en las derivaciones inferiores y derivaciones modificadas como las derivaciones de Lewis, que ahorita les voy a mostrar. La relación 1 a 1, que se refiere a una aurícula por un ventrículo, es extremadamente rara. Sí puede llegar a pasar cuando aparte de taquicardia ventricular tenemos una taquicardia atrial añadida, puede llegar a pasar, pero no es lo normal. Y en algunas ocasiones podemos presentar cuando tenemos mayores atrios que ventrículos, entonces descartamos por completo la taquicardia ventricular, ¿ok? Entonces, si yo tengo una taquicardia en la cual estoy viendo muchos atrios, automáticamente sé que no es una taquicardia ventricular. Ok, vean este electrocardiograma que muestra muy bien lo que les comentaba sobre las cuestiones de fusiones. Vemos una taquicardia de complejo ancho que es de predominancia regular. Eso quiere decir que de aquí a acá es regular y la única irregularidad es esta que estamos viendo aquí y acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Primero que tenemos un RR aparentemente regular. Pero vean este complejo que estoy marcando aquí. Es un complejo mucho más estrecho que el de la taquicardia. ¿Esto qué quiere decir? Que esta estimulación corrió por el sistema intrínseco de conducción, en comparación de esta que fue directamente ventricular. Esto es diagnóstico ya específico de taquicardia ventricular. Esto es la captura, ¿ok? Aquí nuevamente tenemos una captura. Vean cómo el complejo QRS se hace más estrecho y esto parece más como una estimulación ventricular normal. Entonces es una captura. Pero también tenemos esta. Vean cómo este complejo QRS, aunque es ancho, no tiene las mismas características que el anterior. ¿Sale? Entonces, esto que tenemos aquí es una fusión. Quiere decir que se está fusionando un complejo normal con un complejo ventricular. ¿Ok? Y por eso estamos teniendo un complejo QRS completamente aberrado. Entonces, esta fusión también significa que tenemos taquicardia ventricular. Las desviaciones de Lewis son de suma importancia porque en muchas ocasiones cuando la taquicardia va muy rápido, no podemos ver la onda P. Entonces, para que podamos ver la onda P, se crearon estas derivaciones que se llaman derivaciones de Lewis para poder ampliar el tamaño de la onda P y de esta manera poder saber si la P está presente o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la derivación del brazo derecho y la vamos a conectar con un chupón en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Vamos a agarrar la derivación del brazo izquierdo y la vamos a colocar con un chupón en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Y lo que es pierna derecha y pierna izquierda van a quedar igual,
y voy a aumentar el voltaje del electrocardiograma. Y lo que voy a tener que capturar es la diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, que regularmente es D1. Y D1 me va a dar una imagen en la cual voy a ampliar las ondas auriculares y voy a poder ser más específico y identificar si en realidad tengo actividad atrial o no. Como vemos en este ejemplo, tenemos una QRS estrecho que está en taquicardia y tenemos aquí múltiples actividades atriales que no tienen periodo de reposo, por lo tanto sabemos que este paciente tenemos un flutter atrial, ¿ok? Si nosotros no viéramos estas derivas de Lewis, posiblemente QRS se vería normal, no veríamos actividad atrial y podríamos pensar que no tenemos atrios cuando en realidad sí los tenemos. La duración del QRS también es de suma importancia y es un tip importante. Entonces, cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, que es mayor de 140 milisegundos, o un bloqueo de rama izquierda, que es mayor de 160 milisegundos, sugieren ampliamente que tenemos una taquicardia ventricular, ¿ok? Pero solamente lo sugieren, no es específico, lo sugieren. No es útil cuando tenemos una taquicardia supraventricular con preexcitación o con influencia de fármacos, ¿ok? Pero aquí viene el problema principal. Vemos este ejemplo de este electrocardiograma, que tenemos una taquicardia de complejo ancho. Ahora viene la duda. ¿Cuál es el QRS? ¿Este o este? Ese es el problema principal. Porque cuando tenemos este tipo de taquicardias, si yo mido este QRS, no es lo mismo a medir este QRS. ¿Ok? Y esto es un problema muy frecuente. ¿Cuál es el QRS? Bueno, en realidad el QRS aquí es este de acá abajo. ¿Cómo podemos saber que es este de acá abajo? Porque en esta zona que vemos aquí tenemos un periodo de reposo eléctrico, ¿ok? Este periodo de reposo es el que está dando previo al nuevo QRS y inmediatamente tenemos su repolarización, ¿ok? Por lo tanto sabemos que el QRS aquí es este que está aquí, ¿ok? ¿Cómo lo podemos determinar en otros ejemplos? Bueno, generalmente, no en todos, pero en algunas ocasiones, la onda T tiene una punta mucho más roma que el QRS. El eje eléctrico también es de suma importancia. La mayoría de los circuitos de taquicardia ventricular se encuentran fuera de la red normal del sistema His-Purkinje. Esto quiere decir que si yo tengo aquí mi ventrículo y se está generando la taquicardia en esta zona, va a correr la energía de esta manera, ¿ok? Por lo tanto, el eje eléctrico de QRS va a ser completamente anormal. Generalmente, las taquicardias supraventriculares con aberrancia tienen un eje eléctrico que se encuentra desde menos 60 hasta más 120. Y las desviaciones de menos 90 hasta más menos 180 generalmente indican taquicardia ventricular. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros tenemos nuestro sistema de eje eléctrico, si yo veo un eje eléctrico que va más o menos desde aquí hasta acá, todo esto posiblemente me hable de un QRS aberrante o un QRS que está haciendo, que está partiendo a partir del sistema intrínseco de conducción. Pero si yo tengo un eje eléctrico en especial en el cuadrante superior derecho, entonces sabemos que es un eje eléctrico completamente anormal, que muy probablemente sea una taquicardia ventricular. La concordancia de las direcciones precordiales, esto es sumamente importante. Cuando ustedes leen los temas de taquicardia supraventricular, estoy seguro que han leído o han escuchado sobre los criterios de Brugada y de Breakey. En especial Brugada, en realidad no tiene criterios que sean fuera de lo normal. Lo único que hace Brugada es tratar de sintetizar o decirlo con palabras más amables, eso que les estoy comentando, y es la concordancia de las direcciones precordiales. Hay que recordar que el primer criterio de Brugada es la ausencia de RS en las precordiales. ¿Qué significa la ausencia de RS? Concordancia de las precordiales, exactamente lo mismo. ¿Qué significa concordancia de las precordiales? Esto quiere decir la presencia de QRS negativos de B1 a B6 o positivos, ¿ok? Eso significa concordancia. Que todos sean negativos o que todos sean positivos, eso significa taquicardia ventricular, ¿ok? La presencia de QRS positivos de B1 a B6 puede significar taquicardia ventricular, como lo había comentado, pero también puede ser una taquicardia antidrómica por vía posterior izquierda, pero eso no nos vamos a meter en líos. Como lo vemos aquí, vean muy bien estos ejemplos, ¿no? Vean cómo tenemos aquí una taquicardia de complejo ancho causada por una
reentrada auriculoventricular antidrómica. Esto no es taquicardia ventricular. Estos dos ejemplos no son taquicardia ventricular. Vemos cómo de B1 a B6, B1 es negativo, B2 es negativo, B3 es negativo, pero B4 ya no empieza a ser tan negativo. Tenemos un punto positivo, y B5 ya es positivo y B6 es positivo. ¿Ok? Esto no tiene concordancia. No todo es negativo ni todo es positivo. Entonces, esto es una taquicardia por entrada auriculoventricular antidrómica. Esto que tenemos aquí es una taquicardia ventricular con una concordancia negativa. De B1 a B6, vean como B1 es negativo, B2 es negativo, B3 es negativo, B4 es negativo, B5 es negativo, B6 es negativo. Esto se llama concordancia negativa, por lo tanto, es una taquicardia ventricular. Y como último ejemplo, tenemos una concordancia positiva. Vemos como B1 es positivo, B2 es positivo, B3 es positivo, B4 es positivo, B5 es positivo y B6 es positivo. Esa es concordancia positiva, por lo tanto, tenemos taquicardia ventricular. Eso es a lo que Brugada se refiere con ausencia de RS. Vean cómo aquí no tenemos RS, todo es negativo, y aquí tampoco tenemos RS, todo es positivo. ¿Ok? Entonces, la concordancia de las precordiales nos da datos de taquicardia ventricular. La morfología de bloqueo de rama derecha. Hay bloqueos de rama derecha que por simple morfología sabemos que es intrínseco del sistema de conducción, y hay otros que sabemos que viene del ventrículo netamente. Cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, hay que ver en especial dos derivaciones. Bueno, cuando tenemos cualquier tipo de bloqueo. La derivación B1 y la derivación B6. Los patrones R, S mayúscula, R' mayúscula, o RS, R minúscula, o RS, pueden ser datos generalmente de bloqueo de rama derecha intrínseco, ¿ok? Pero cuando tenemos una cosa que se llaman orejas de conejo, esas orejas de conejo significa que mi complejo QRS hace esto. Tenemos aquí una oreja y aquí tenemos otra oreja, ¿ok? Si la R primaria o la R de la izquierda es mayor que la R derecha, esto quiere decir que generamos un complejo R mayúscula, S minúscula, R minúscula, o que la Q o QR o R mayor que 40 milisegundos, esto significa que voy a tener una taquicardia de complejo ancho que va a ser de tipo ventricular. O esto significa imagen de doble pico o imagen en M. ¿A qué me refiero con esto? Esto que estoy dibujando ahorita sería un complejo por un bloqueo de rama derecha normal. Unas orejas de conejo normales. Esto que estoy dibujando ahora sería una taquicardia de complejo ancho con una imagen de bloqueo de rama derecha en donde la primera R es mucho más alta que la segunda R, por lo tanto me está diciendo que probablemente sea ventricular, ¿ok? Y en B6, ¿qué es lo que voy a ver? Tengo que ver la relación de RS en B6. Si la R entre S es mayor de 1, probablemente sea un bloqueo de rama derecha. Si la RS es menor de 1, entonces lo más probable es que tenga una taquicardia ventricular. Quiere decir que tengo una pequeña R y una S más ancha, ¿ok? Acuérdense que este complejo no sería normal en B6. Lo normal de B6 es que tengamos esto, ¿no? Predominancia positiva, ¿ok? Una predominancia negativa en B6 significa que no está siendo despolarizado normalmente por el sistema de conducción. Y eso es a lo que me refería con las orejas de conejo. Vemos aquí un complejo de bloqueo de rama derecha normal, ¿ok? Una R pequeña, una S más grande, una R más grande, ¿ok? Y aquí tenemos unas imágenes del conejo, de orejas de conejo, que le llamamos el conejo malo, ¿no? Que es cuando tenemos una R primaria más alta que la R secundaria, ¿ok? Esto es un complejo ventricular, esto no es un bloqueo de rama derecha. Y cuando tenemos morfología de rama izquierda, nuevamente tenemos que ver B1 y B6. Si tenemos una morfología de rama izquierda, entonces son la imagen de B1 son predictores de taquicardia ventricular. Cuando tenemos una onda R amplia, muescas en la S o una DIR retrasado de la S. Eso quiere decir que empezamos B1 con una muesca de la R o una muesca de la S, ¿ok? Cuando lo vemos en las derivaciones B6, entonces sabemos que el verdadero bloqueo de rama de izquierda no presenta ondas negativas en las derivaciones laterales. Quiere decir que B5 y B6 generalmente en un bloqueo de rama izquierda se presentan así, ¿ok? Si yo presento un bloqueo de rama izquierda con una Q,
una onda negativa en B5 y B6, esto generalmente va a decir que está haciendo un latido ventricular, no un bloqueo de rama izquierda como tal. La presencia de QS en B6 son sugestivos de taquicardia ventricular. O sea, si en B6 tengo esto, evidentemente estoy ante un ritmo completamente ventricular. Como lo vemos en esta imagen, tenemos una taquicardia de complejo ancho, regular, en la cual tenemos, vamos a ver primero, vamos a determinar primero concordancia, ¿no? Vemos como aquí tenemos B1 está negativo, B2 está negativo, B3 está negativo, B4 sigue negativo, B5 sigue negativo, pero B6 parece que ya empieza a ser positivo. Entonces no tenemos concordancia negativa, ¿ok? Tenemos un complejo ancho, vamos a ver el tiempo de QRS. El QRS empieza aquí y termina acá, más o menos son como 160 milisegundos, ante una imagen de bloqueo de rama izquierda. Vemos como B1 y ABL son positivos y B6 son positivos, es una imagen de bloqueo de rama izquierda, con una exploración de mayor de 160 milisegundos, probablemente es una taquicardia ventricular, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y la imagen de bloqueo de rama izquierda, vemos como aquí B1 empieza completamente positivo, pero B5 también sí tiene una onda negativa ahí significativa. Y vemos como la S en B1 y B2, en especial aquí, tiene una pequeña muesca. Vamos a ver otro parámetro más. La disociación auriculoventricular. No podemos ver aquí la aurícula. Sinceramente, para ser completamente sinceros, no veo yo la actividad auricular. Por lo tanto, no puedo ver si hay disociación auriculoventricular. Por lo tanto, ese punto quedaría fuera de mi criterio. No tenemos fusiones y no tenemos capturas, por lo tanto también quedarían fuera de mi criterio, pero el criterio morfológico me está diciendo que estamos ante una taquicardia. Las taquicardias irregulares generalmente indican fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia auricular focal, etc. La irregularidad de la taquicardia ventricular polimórfica, la taquicardia ventricular polimórfica generalmente es irregular y rara vez presenta regularidad, la monomórfica. El diagnóstico diferencial de complejo QRS ancho irregular es la fibrilación auricular preexcitada. ¿Qué se refiere con fibrilación auricular preexcitada? Bueno, tengo aquí mi corazón, tengo los ventrículos, tengo las aurículas, tengo fibrilación auricular que se está generando en varias partes de la aurícula, ¿no? Puntos de estimulación atrial, y tengo una vía accesoria, ¿ok? Cuando mi fibrilación auricular está generándose en las venas pulmonares y tengo una vía accesoria izquierda, pues la energía se le hace más fácil pasar a través de la vía accesoria en vez de recorrer todo el camino y llegar al nodo auriculoventricular. Por lo tanto, tengo una taquicardia irregular de complejo ancho, ¿ok? Entonces, esta taquicardia irregular de complejo ancho no es ventricular, es supraventricular, pero es causada por una fibrilación auricular que está preexcitada. También te puedo tener taquicardia ventricular polimórfica, etc. O taquicardia auricular de conducción variable con conducción aberrante. Entonces, estos son los criterios que habíamos comentado ya sobre poder identificar las taquicardias ventriculares de las supraventriculares cuando el complejo es ancho. Nuevamente les comento, la disociación auriculoventricular es sumamente importante, la presencia de fusiones y capturas, la derivación de la concordancia negativa o positiva en las precordiales, el RS en las precordiales, que nuevamente nos habla sobre concordancia, los complejos QRS en ABR, que eso indican los criterios de Berkey, ¿no? El R inicial en ABR, cuando la R o Q mide mayor de 40 milisegundos, presencia de muescas en los complejos de QRS, etc. El valor del QRS de su eje eléctrico es sumamente importante. Generalmente cuando tenemos ejes eléctricos de menos 90 hasta más menos 180, sabes que son completamente irregulares y generalmente son por taquicardia ventricular. La R en la dirección de 2 también es muy importante, que no sobrepasa mayor de 50 milisegundos, y la morfología del bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, dependiente de lo que ya habíamos comentado sobre los criterios de vigilancia. ¿Y qué nos dice la American Heart sobre cómo tratar las taquicardias? Bueno, esta es una imagen de la imagen del algoritmo 2015. En realidad, el algoritmo 2021 no tiene muchos cambios, es prácticamente el mismo. Y nos dice lo siguiente. Primero, tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca. El American Heart, en su algoritmo de ACLS, determina que la frecuencia cardíaca tiene que ser vigilada cuando sobrepasamos 150 latidos por minuto.
No quiere decir que mayor de 100 no sean taquicardia, pero generalmente mayor de 150 es cuando las personas presentan inestabilidad hemodinámica y por eso recomienda que se vigilen, en especial cuando tengan mayores de 150 latidos por minuto. Entonces, los ritmos auriculares o tejidos de la unión o ventriculares pueden alcanzar 150 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca regular no va de 60 a 100, por lo tanto mayor de 100 ya se considera como taquicardia. Aquí hay un punto importante. Hay que recordar que si la taquicardia si la frecuencia cardíaca va por arriba de 100, pero tiene características sinusales, pues es una simple taquicardia sinusal, ¿ok? Pero también, por eso no hay que descartar causas no cardíacas. La principal causa de taquicardias sinusales o de características sinusales, pues es el choque, ¿ok? Entonces, paciente séptico, paciente con un problema neurológico, hemorragias, etcétera, la primera causa de taquicardia va a ser esa, por lo tanto, la taquicardia más común va a ser taquicardia sinusal, ¿ok? Ok, ya que determinamos que el paciente está en taquicardia, tenemos que hacer nuestro manejo básico, ¿no? Mantener una saturación por arriba de 90, un monitoreo cardíaco continuo, tomar un electrocardiograma en taquicardia si es posible y, si es posible, compararlo con un electrocardiograma previo del paciente si es que lo tiene, ¿ok? Y tenemos que valorar los datos de inestabilidad hemodinámica. Esto nos dice el American Heart. Hay que valorar si el paciente está hipotenso, cómo está el estado mental, signos de choque, molestia torácica, insuficiencia cardíaca. Que para esto es unas palabras no médicas, ¿no? En realidad, para lo que esto significa que tenemos que tener síntomas más comunes son palpitaciones, precordialgia, síncope o muerte súbita. El paciente puede tener una cosa que se llama shear flapping o neck pouting. Shear flapping es que el paciente le refiere que siente que la camisa le hace así, ¿okay? Que le late muy rápido el corazón. Y el neck pouting es que el paciente siente latido en el cuello, ¿ok? Eso quiere decir que está en taquicardia. La caída de la presión arterial en los primeros 10 a 30 segundos de inicio de la taquicardia es completamente normal, ¿ok? O sea, hay un mal llenado ventricular, por lo tanto baja la presión. Esto quiere decir que el paciente puede tener síntomas. Si no presenta ningún síntoma como datos de hipotensión importante, estado mental alterado, datos de choque, dificultad respiratoria, bla, 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 entonces el paciente se considera como estable. Si el paciente tiene esta inestabilidad, ¿no? Si está chocado, entonces siempre tenemos que recordar que el paciente, ante un paciente que tiene un complejo estrecho regular, que está chocado, que bueno, tiene datos de hipotensión, entonces es un paciente que en algunas ocasiones podemos utilizar adenosina, en algunas ocasiones, pero si no, está completamente indicada la cardioversión sincronizada. Entonces sabemos que cuando nosotros utilizamos adenosina en un paciente con una taquicardia estrecha, generalmente el 100% regresa al ritmo sinusal. Entonces en ese momento la terapia farmacológica es mejor que la terapia eléctrica. Entonces paciente con una taquicardia de complejo estrecho regular que tiene datos de inestabilidad hemodinámica, pero yo veo que si es estrecha regular y que estoy pensando que probablemente si sea supraventricular, entonces la adenosina probablemente lo vaya a regular, lo vaya a pasar a ritmo sinusal, por lo tanto puedo pasar a adenosina. Sí se puede pasar. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer la terapia eléctrica? Bueno, no hay ningún problema. Entonces tenemos que determinar si el paciente tiene complejo estrecho o complejo ancho. Acuérdense que mi punto de corte son 120 milisegundos, ¿ok? Si el paciente tiene complejo estrecho y el RR es regular, entonces yo voy a hacer una cardioversión sincronizada de 50 a 100 joules. Hay que recordar que los aparatos de desfibrilación tienen una zona donde dice sincronizada, tienen que apretar el sincronizado para que mi estimulación eléctrica caiga sobre la R. ¿Por qué es importante que yo haga esto? Porque si yo hago una estimulación eléctrica y no cae en la R y cae en la T, hago una cosa que se llama síndromes de R sobre T, y entonces el paciente lo meto en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular automáticamente. Entonces, por eso siempre es importante apretar el sincronizado. ¿Y qué es lo que va a hacer el sincronizado? Que voy a tener un electrocardiograma y el sincronizado me va a dar aquí unas flechitas, ¿ok? Esto quiere decir que yo cuando dé la energía, el aparato va a esperar a encontrar una flechita para meter la energía. Por lo tanto, cuando ustedes pongan las paletas en un paciente
con una descarga sincronizada, aprietan y tienen que quedarse ahí con el paciente hasta que dé el choque, porque es muy común también que ustedes ponen las paletas, aprietan, el paciente no genera choque y sacan las paletas porque no sirvió. Esto pasa porque el aparato todavía no encuentra una R en la cual pueda dar el choque. Si ustedes alzan y en ese momento encuentran la R, pueden hacer un arco y en ese momento sacar una descarga al aire que puede causar problemas hacia ustedes. Entonces es muy importante que cuando generen una descarga sincronizada, pongan las paletas, aprieten los botones y se queden ahí hasta que el paciente reciba la descarga. ¿Ok? Entonces, si tenemos una taquicardia de complejo estrecho regular, mi cardioversión sincronizada va a ser de 60 a 100, de 50 a 100 joules. Siempre tienen que recordar esto. Como siempre yo les digo, las especialidades tienen temas que nos hacen especiales. El paciente crítico en estado de choque es el tema que hace especial a medicina de urgencias. Por lo tanto, este cuadro que están viendo lo tienen que memorizar todo el tiempo. ¿Ok? Este sí es obligatorio que lo tengan que saber todo el tiempo. Paciente de complejo estrecho regular que tiene inestabilidad hemodinámica y que lo voy a cardiovertir, lo sincronizo y lo cardiovierto de 50 a 100 joules. Si el paciente tiene un complejo estrecho irregular, mi cardioversión sincronizada tiene que ser de 120 a 200 joules. Si el paciente tiene una taquicardia de complejo ancho y es regular, entonces mi cardioversión sincronizada va a ser de 100 joules. Si mi complejo es ancho, irregular, entonces no lo voy a sincronizar. Lo desfibrilo, lo desfibrilo a 200 joules. ¿Ok? Este cuadro, nuevamente repito, si es obligatorio que lo aprendan de memoria, porque esto es un punto que los hace a ustedes especialistas. ¿Ok? Entonces esto es lo que los hace a ustedes especialistas, lo tienen que aprender de memoria. Muy bien. Si el paciente no está chocado, entonces tengo que evaluar el QRS y lo primero que tengo que hacer es sacar un electrocardiograma. Recuerden que si el paciente no está chocado, tengo que sacar un electrocardiograma para poder determinar cuál es el diagnóstico específico del paciente y hacer el tratamiento específico. ¿Cómo lo vemos aquí? ¿No? Electrocardiograma QRS estrecho, electrocardiograma QRS ancho. ¿Ok? Muy evidente. Vean, aquí tenemos un QRS estrecho, vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a llegar a un diagnóstico rapidísimo. QRS estrecho regular, que tenemos una onda P, vean aquí está la manita, esta es la onda P, ¿ok? No es parte de QRS, es la onda P. Aquí se puede ver también aquí cómo se está metiendo la P. Es un RP menor que PR, menor de 90 milisegundos. El diagnóstico más probable es que tenga una taquicardia por entrada intranodal. Listo. Y si tengo este otro electrocardiograma, vemos cómo tenemos una taquicardia de complejo ancho, aparentemente regular, y en la cual estoy notando que tenemos algunos complejos que cambian de morfología, como este que está acá. Y esas son fusiones. Esas fusiones quieren decir que este paciente tiene taquicardia ventricular y ya no tengo que hacer nada más. Sé que este paciente es una taquicardia ventricular. ¿Ok? Muy bien. Una vez que yo hice mi diagnóstico electrocardiográfico, entonces voy a elegir hacer, si el paciente está estable, maniobras vagales. Para hacer maniobras vagales es obligatorio que yo ausculte la carótida. Si yo no ausculto la carótida, no puedo hacer maniobras vagales, en especial para pacientes mayores de 60 años, porque puede llegar a tener soplos a nivel carotidio, y si yo hago una maniobra vagal a nivel carotidio, puedo soltar una placa de ateroma que puede ser un evento vascular cerebral. La maniobra vagal que se recomienda actualmente es masaje de seno carotidio o maniobra de Valsalva. Cualquiera de esas dos se puede realizar. El paciente tiene que estar acostado y generalmente es efectiva cuando el paciente, su taquicardia involucra el nodo auriculoventricular, como taquicardias por entrada intraventricular, perdón, taquicardias por entrada intranodal o taquicardias por entrada auriculoventricular. Si yo apliqué mi maniobra vagal y no tuvo efecto o no quise aplicarla porque tenía un soplo carotidio o un paciente mayor de 60 años y yo sospecho que pueda tener alguna placa carotidia, entonces me voy a ir por el tratamiento farmacológico.
El tratamiento farmacológico primario va a ser la adenosina, con un bolo de 6 miligramos seguido de una solución, una solución salina. Hay que recordar que la adenosina tiene una latencia muy corta de 3 a 5 segundos, por lo tanto tengo que aplicarla y inmediatamente meter un bolo de 20 mililitros de solución para que pueda llegar directamente al corazón y pueda hacer su efecto. Hay que recordar que cuando yo aplico adenosina, genero un paro farmacológico, entonces es normal que el paciente deje de latir y eso asusta mucho y después empieza el latido poco a poco. No tengan miedo, esto pasa regularmente, el paciente siente que se muere, literal, porque le estamos parando el corazón, el paciente siente sudoración fría, náuseas, vómito, a veces tiene dolor precordial, esto llega a ser normal, pero conforme la frecuencia cardíaca vuelve a estabilizarse, tenemos una mejoría de la respuesta. Y hay que recordar que la adenosina tiene 4 respuestas diferentes. Cuando ustedes colocan la adenosina, es obligatorio tener un electrocardiograma corriendo en ese momento, porque esto nos va a dar también el diagnóstico, ¿ok? Entonces, yo tengo mi paciente estable, no tiene datos de choque, le voy a dar una terapia farmacológica, conecto su electrocardiograma, empiezo a correr el electrocardiograma e inicio mi terapia con adenosina. Si el primer bolo de adenosina de 6 miligramos no fue suficiente, entonces puedo dar otro segundo bolo de 12 miligramos. Eso es lo que nos dice el American Heart, pero ahorita vamos a ver otra opción más. Si no tengo adenosina o quiero utilizar algún otro fármaco o la adenosina no fue efectiva, puedo utilizar esmolol. 0.5 miligramos sobre kilogramo, es difícil conseguirlo, pero sí hay en México. Y esto se administra en un minuto y posteriormente de 0.05 miligramos por kilogramo por minuto en IV para 4 minutos, con un incremento de 0.05 miligramos por kilogramo hasta 2 miligramos por kilogramo por minuto hasta estabilizar la frecuencia cardíaca. O también puedo utilizar verapamilo de 2.5 a 5 miligramos en una infusión de 2 minutos. Sí se puede repetir la dosis de 5 a 10 miligramos después de 15 a 30 minutos. O puedo utilizar diltiazem de 0.25 miligramos por kilogramo, 20 miligramos para un paciente estándar adulto, para 2 minutos. Y se puede repetir la dosis a 0.35 miligramos por kilogramo, que sería 25 miligramos estándar, después de 15 minutos. ¿Sale? Estas son mis opciones farmacológicas que puedo utilizar en un paciente con taquicardia, ya sea de complejo estrecho o de complejo ancho. Paciente con taquicardia de complejo ancho regular estable, siempre mi primera opción va a ser adenosina. Aunque esté pensando que sea ventricular, sí te puedo utilizar adenosina. Ok, entonces, como ya comentábamos, ¿no? La adenosina siempre en un paciente regular monomórfico. No importa si es estrecho o ancho, si es regular monomórfico, puedo utilizar adenosina. ¿Qué otra opción tengo a nivel de fármacos? Bueno, si mi paciente no fue efectiva este tratamiento con fármacos, puedo utilizar procainamida de 100 a 200 miligramos por dosis. Y como última opción, o de las últimas opciones, puedo utilizar amiodarona. ¿Ok? Este es un punto que quiero recalcar y quiero también que se grabe en la cabeza. Amiodarona, nunca. ¿Ok? Amiodarona es lo último que tengo que pensar. Lo último. Si yo quiero dar amiodarona, es porque estoy pensando que mi taquicardia es netamente ventricular, y que aparte de eso posiblemente esté inestable, y que aparte de eso mi paciente tiene probablemente un trastorno estructural. ¿Ok? Es la única forma en que yo puedo decir, ok, este paciente sí le conviene amiodarona. Todos los demás, no. ¿Ok? Entonces, amiodarona es mi última opción. ¿Y cómo se da? 150 miligramos durante 10 minutos, o 10 miligramos por minuto, 15 miligramos por minuto, seguido de 360 miligramos por 6 horas, y después 540 miligramos por 18 horas posteriores. ¿Ok? Y después puedo generar una infusión de 600 a 900 miligramos para 24 horas. Si quiero dar otro beta bloqueador, sotalol puede ser la opción, 1.5 miligramos por kilogramo de peso, máximo 100 miligramos durante 5 minutos. Pero tenemos otra opción más. Este algoritmo es de la Sociedad Europea de Cardiología y nos dice lo siguiente, que tenemos que tener un paciente de dos tipos, ¿no? Paciente de complejo estrecho, de QRS estrecho, tenemos nuevamente que valorar estabilidad hemodinámica. Si el paciente no está inestable, nos vamos a ir por la cardioversión. ¿A cómo? Como ya lo vimos, damos sedación, analgesia y damos una cardioversión cuando tenemos un RR regular de complejo estrecho
de 50 a 100, cuando tenemos un RR regular de complejo ancho, de complejo estrecho irregular, de 120 a 200, ¿ok? Si mi paciente no está inestable, entonces voy a optar por la maniobra vagal, ¿no? Y la maniobra vagal, nuevamente, recordamos que va a ser masaje del seno carotidio, maniobra de Valsalva modificada, que ahorita la vamos a ver, inmersión facial en agua fría se puede hacer, o un toser forzado, ¿ok? Cualquiera de estas se considera maniobra vagal y puede ser efectiva. Siempre es importante que vean los dos algoritmos, ¿no? El de American Heart y de la Sociedad Europea de Cardiología, porque tienen algunas variaciones. Para la Sociedad Europea de Cardiología, si la maniobra vagal fue negativa, entonces vamos a optar como primera opción siempre por adenosina. La adenosina para la Sociedad Europea de Cardiología se va a dar en bolo de 6 miligramos. Si después de eso no dio un efecto adecuado, se puede dar un bolo de 12 y posteriormente se puede dar un tercer bolo de 18 miligramos. ¿Ok? Un efecto es muy rápido y se puede utilizar después de un minuto cada bolo. Entonces, 6, 12, 18 sería mi algoritmo para la adenosina. Las respuestas a la adenosina son las siguientes. La respuesta sin respuesta, la adenosina no existe, está mal. Siempre tenemos que tener 4 respuestas. Fíjense muy bien. La primera respuesta es que disminuya la conducción del nodo auriculoventricular e induzca un bloqueo auriculoventricular intermitente. ¿A qué se refiere con esto? Mi paciente está en taquicardia, constante, y de repente pongo la adenosina y veo que hay un bloqueo auriculoventricular en donde veo P's, luego un QRS, P, QRS, y luego otra vez inicia la taquicardia. ¿Ok? Inició la taquicardia nuevamente. No significa que la adenosina no haya hecho efecto. Significa que hizo el efecto y tuvo una disminución de la conducción auriculoventricular con un bloqueo auriculoventricular intermitente. Esto quiere decir que tengo más P's que QRS, por lo tanto tengo mi diagnóstico. Mi diagnóstico sería taquicardia arterial. Así de fácil, ¿ok? Si la adenosina provocó que disminuyera la frecuencia cardíaca paulatinamente y posteriormente se acelerara, generalmente me está hablando sobre taquicardias automáticas, ¿ok? Como la taquicardia sinusal, ¿ok? Un paciente con taquicardia sinusal, yo le doy adenosina, va a bajar poco a poco la frecuencia cardíaca y luego sube poco a poco, y ya. Entonces, taquicardia sinusal. Si la adenosina termina la taquicardia, generalmente estoy hablando de taquicardias por reentrada, como taquicardias por reentrada intranodal o auriculoventricular. Y si la adenosina no presentó efecto, solo hay de dos. Que la dosis no haya sido la correcta o que la infusión no haya sido la correcta. Por lo tanto, efecto no observado no existe. Si yo pongo a mi paciente nuevamente y le doy adenosina y no veo ningún cambio en el electrocardiograma, lo que tengo que ver es, ¿la infundí bien? A lo mejor no metí rápidamente los 20 mililitros que debía. O a lo mejor la dosis no fue la correcta y tengo que aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque entonces si le hago esto, tengo que tener cualquiera de estas 3 opciones. ¿Ok? La infusión de adenosina, la inducción de adenosina puede darnos el diagnóstico electrocardiográfico cuando no está muy claro. En las taquicardias ventriculares son sensibles a verapamilo, pero no a adenosina. ¿Ok? Entonces, cuando tengo una taquicardia ventricular fascicular y yo induzco adenosina, la taquicardia va a continuar. Y entonces ahí sí puedo pensar que entonces estoy ante una taquicardia ventricular. Nuevamente, aquí están las respuestas a la adenosina. No hay efecto, o sea, quiere decir que la adenosina no tuvo efecto, mala dosis, mala deliberación de adenosina o que estemos ante una taquicardia ventricular. Tenemos una disminución gradual, una reaceleración, probablemente tenemos una taquicardia atrial focal. Terminación rápida de la taquicardia con la adenosina, probablemente tenemos una taquicardia intranodal o una taquicardia por entrada auriculoventricular. Y tenemos un bloqueo auriculoventricular persistente o temporal. Tenemos probablemente un flóter atrial, una microentrada atrial o una taquicardia atrial focal. Si mi adenosina no fue efectiva, entonces voy a optar por cualquiera de esas 2 opciones farmacológicas. Como primera opción va a ser el verapamilo de 0.075 a 0.15 miligramos por kilogramo de peso para 2 minutos o de 5 a 10 en promedio, ¿no? Diltiazem de 0.25 por kilogramo de peso para 2 minutos o 20 miligramos en promedio. Esmolol 0.5 miligramos por kilogramo de peso en bolo o 0.05 a 0.3 miligramos por kilogramo por minuto. O metoprolol, pero metoprolol IV, a 2.5 en bolo
con un máximo de 15 miligramos en dosis. Metoprolol IV no hay en México, pero en Estados Unidos sí. Y como vemos como aquí, mi primera opción sería verapamilo o diltiazem, y como segunda opción sería el beta bloqueador. Y ese es el algoritmo que nos regala la Sociedad Europea de Cardiología. Si todas estas maniobras farmacológicas no fueron efectivas ante una taquicardia estable, entonces, aun y cuando esté estable, puedo optar por la cardioversión eléctrica. Y nuevamente, si la cardioversión se tiene que realizar de esta manera. Si el paciente tiene una taquicardia de complejo ancho, nuevamente valoramos la estabilidad. Si está inestable, entonces nuevamente hacemos sedación, analgesia. Si estemos ante un complejo ancho regular, cardioversión sincronizada a 100 joules. Ancho irregular, no sincronizado, 200 joules. Si mi paciente está estable ante una taquicardia de complejo ancho regular o irregular, si está regular puedo dar adenosina, ¿ok? Siempre y cuando no esté preexcitado, te lo voy a comentar eso. Y hay que valorar el electrocardiograma. También puedo dar procrenamida, no siempre se consigue en México, pero se debe de considerar. Y por última opción, amiodarona. ¿Ok? Vean cómo amiodarona prácticamente nunca la voy a utilizar. Ok, entonces, vean este electrocardiograma. Llega nuestro paciente de urgencias, no sé qué les parece, unos 40 años de edad, que dice que tiene sensación de palpitaciones en el pecho. Llega, lo primero que tengo que hacer es valorar sus signos vitales, monitorizar y listo. Veo el paciente está estable, por lo tanto, no tengo que hacer cardioversión eléctrica. Lo primero que tengo que hacer es toma de electrocardiograma. Tomo mi electrocardiograma y entonces valoro el electrocardiograma. El paciente está estable, no pasa nada. Tengo una taquicardia que va aproximadamente a 180 latidos por minuto, de complejo estrecho, regular, ¿ok? Ahora tengo que ver dónde está la P. Acuérdense que la P es lo más difícil de ver. Vamos a hacer un zoom para determinar si lo podemos ver o no. Y vean cómo aquí en ABR tenemos este pico que no parece ser normal, ¿ok? Que es donde mejor se puede ver la onda P. Vean cómo aquí también en B5 tenemos aquí una muesca después de QRS que no parece ser normal. Y también aquí tenemos aquí unas muescas en B3, ¿ok? Entonces sabemos que este complejo, muesca en realidad es la onda P. Entonces tenemos una taquicardia de complejo estrecho regular de RP menor que PR, ¿ok? Y menor de 90 milisegundos, por lo tanto estamos ante probablemente 80% de las ocasiones taquicardia por entrada intranodal. Entonces ya tengo esto, mi siguiente parte del algoritmo sería darle maniobra vagal. Le escucho la carótida, no tiene soplo, doy maniobra vagal, ¿ok? No quiero dar maniobra vagal o la maniobra vagal no fue efectiva. Bueno, mi siguiente opción sería la primera, adenosina, ¿no? Doy adenosina, 6, 12, 18, no fue efectiva. Mi siguiente opción sería verapamilo o diltiazem, según la Sociedad Europea de Cardiología, y listo. Y como última opción, beta bloqueador. Ok. Ahora vamos con la última parte. Los últimos 10 tips para el abordaje práctico de la taquicardia supraventricular. Esto lo resume todo. Primer tip. La clínica manda. Quiere decir que tengo que ver estabilidad hemodinámica. Tengo que valorar el corazón, que no haya dolor precordial, datos de choque, hipotensión, etc. Tengo que valorar el cerebro, que no tenga deterioro neurológico. Y tengo que valorar el pulmón, que quiere decir que esté saturando bien, que no tenga dificultad respiratoria. Nuevamente, el inicio y terminación de la abrupta de la taquicardia indica procesos de extraestímulo como taquicardia por entrada intranodal, AB o taquicardia auricular ectópica, y el fenómeno de calentamiento y enfriamiento generalmente indica taquicardia focal. Siempre tomar electrocardiograma durante la taquicardia. Esto es sumamente importante. Y es importante a corto y a largo plazo, porque a corto plazo a ustedes les va a dar un diagnóstico para poder hacer un tratamiento específico, y a largo plazo a nosotros los electrofisiólogos nos va a dar un dato para poder hacer la ablación. Entonces siempre tomar un electrocardiograma si el paciente está estable. Valorar el QRS, si es mayor de 120 milisegundos se considera ancho, si es menor de 120 milisegundos se considera estrecho. Valorar la regularidad o irregularidad del QRS. Este sería un RR regular, este sería un RR irregular.
Identificar las ondas PES. Las ondas PES hay que saber que pueden estar dentro del complejo QRS, en el ST, en la onda T o en el PR. ¿Ok? Entonces hay que tener la mente abierta para poder identificarlas. Aquí está la onda P de este electrocardiograma. ¿Ok? Ahí se ve. Pero en este de aquí no se ve. Lo más probable es que estén dentro del QRS y por eso no la estoy viendo. Si no las estoy viendo, siempre considerar derivaciones de Lewis para poder identificarla. Recuerden, brazo derecho, segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Brazo izquierdo, segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Digo, cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha. Y voy a valorar la diferencia entre estos dos, que sería D1. Y esto va a marcar si tengo PES o no tengo PES. Determinar si hay reciprocidad. Quiere decir que por cada P hay un QRS. Vean como en este electrocardiograma, en este primer electrocardiograma tenemos P, QRS, aunque sea RP corto, pero tenemos P, QRS, P, QRS. Y en este segundo electrocardiograma tenemos P, QRS, y después no tenemos aquí P, y la P queda después del QRS, aquí queda antes, etc. Esto se llama que no es reciprocante, quiere decir que hay disociación auriculoventricular, por lo tanto, esto es un ritmo ventricular. ¿Ok? Como lo vemos aquí, que este es el electro que veíamos, ¿no? Fusiones también hay que importante ver, y capturas, ¿no? Capturas y fusiones para determinar si es ritmo ventricular o no. Si hay más P's que QRS, es muy importante determinarlo. ¿Qué hay más P's o QRS? Si hay más P's que QRS, es el ritmo supraventricular. Si hay más QRS que P's, entonces el ritmo es ventricular. La relación P, RP, PR. RP menor que PR, menor de 90 milisegundos. RP menor que PR, mayor de 90 milisegundos. O RP mayor que PR. Siempre tener en cuenta estas tres opciones que nos van a identificar la relación de P-RP. Acuérdense, RP menor que PR, menor de 90 milisegundos, mi diagnóstico más probable, taquicardia por entrada intranodal. RP menor que PR, pero mayor de 90 milisegundos, lo más probable, taquicardia por entrada auriculoventricular. RP mayor que PR, lo más probable, taquicardia tragofocal. Y listo. Las características del QRS, ya sea bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda o QRS normal. ¿Ok? Siempre hay que recordar las características del QRS. Si es bloqueo de rama derecha, acuérdense que las orejas de conejo malo, que es la R más alta, la primera R más alta que la segunda, eso quiere decir que no es una bloqueo de rama derecha normal. Y bloqueo de rama izquierda, recuerden que el verdadero bloqueo de rama izquierda no tiene Qs o no tiene zonas negativas en B5 y B6. Y la respuesta a la adenosina. Siempre que se administra adenosina, siempre hay que tomar un electrocardiograma durante la aplicación. Siempre. El masaje carotidio, ¿cómo se hace? Bueno, el masaje carotidio, todos hablan de él, pero a veces no nos vamos a valorar cómo se hace. Tengo que identificar dónde está el seno carotidio que está a través de la tiroides. Lo voy a identificar, voy a hacer 2 a 5 centímetros hacia la lateral, a identificar el pulso carotidio, en dónde se va a localizar el seno carotidio. Lo que voy a hacer una vez que identifique el seno carotidio es que voy a colocar mi dedo índice y el dedo medio sobre este seno carotidio, voy a aplicar una presión importante haciendo masaje circular de esta manera durante 10 segundos, fuerte, para hacer una retroalimentación a la aurícula derecha y tratar de bloquear la conducción auriculoventricular, ¿ok? Y con esto tratar de terminar la taquicardia. Siempre es importante, nuevamente, como se les comentaba, descartar el soplo carotidio, aplicar presión carotidia, ya sea en la carótida derecha o izquierda, nunca en las dos al mismo tiempo, evidentemente, porque si no, elimino el flujo cerebral y entonces desmayo al paciente. Y siempre tomar el electrocardiograma durante los 5 o 10 segundos que dure la maniobra para determinar cómo se comporta el corazón, porque la maniobra vagal realmente es como si yo diera adenosina, ¿ok? Entonces voy a poder identificar el diagnóstico definitivo. La maniobra de Valsalva modificada es una maniobra que se creó en 2015. Es muy efectiva. Es una maniobra que tiene 98% de efectividad para determinación de taquicardias supraventriculares que dependan del nodo auriculoventricular. ¿Y cómo se hace? Yo tengo que hacerle al paciente que haga una expiración forzada de 10 a 15 segundos contra una presión de 40 milímetros de mercurio, en una posición semi-reclinado, y posteriormente esas 10 a 15 segundos una supiración y elevación de extremidades inferiores. ¿Ok?
Esto suena difícil, pero no lo es. Y es de la siguiente manera. Pido al paciente que expire. Voy a poner aquí un poco de pausa. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Le quito el mango a un baumanómetro y hago que el paciente expire contra el mango, contra la manguera del baumanómetro, logrando que logre 40 milímetros de mercurio de presión. O la otra opción es que yo agarre una jeringa de 20 mililitros, lo ocluyo todo el émbolo y hago que el paciente expire contra el émbolo para que lo mueva. Eso más o menos significa 40 milímetros de mercurio, como lo vemos en el video. ¿Ok? Le está haciendo la expiración forzada durante 10 segundos. Ahí está contando. Vean cómo está haciendo su esfuerzo y acuesto al paciente, elevo las piernas. Todo el tiempo tengo que estar tomando el electrocardiograma y vean cómo la taquicardia empieza a disminuir hasta que para. ¿Ok? Esa es la maniobra de Valsalva modificada, 98% de efectividad. Es muy recomendable. ¿Ok? Entonces la tienen que saber. Hay que recordar respuestas a la adenosina, disminución de la frecuencia cardíaca con una bloqueo auriculoventricular intermitente, disminución temporal de la frecuencia cardíaca con un aumento posterior, terminación de la taquicardia o sin efecto. Acuérdense, sin efecto observado quiere decir que tengo que repetir la dosis, tengo que cambiar la forma de administración o netamente que sea una taquicardia ventricular. Y el último tip, que es el más importante, siempre enfocar tu tratamiento hacia el tipo de taquicardia que estoy generando. Y para esto me di a la tarea de hacer este algoritmo. Este algoritmo no es ninguna cosa muy excepcional. En realidad es una síntesis de todos los algoritmos y quiero compartírselos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Paciente con estabilidad hemodinámica. Tengo un paciente con taquicardia. ¿Tiene estabilidad hemodinámica o no? Si no tiene estabilidad hemodinámica, me voy a la cardioversión a la dosis que ya había dicho. Nuevamente lo repito, esto se lo tienen que aprender de memoria. Complejo, estrecho, regular. Cardioversión sincronizada de 50 a 100 joules. Complejo, estrecho, irregular, cardioversión sincronizada de 120 a 200 joules. Complejo, ancho, regular, cardioversión sincronizada de 100 joules. Complejo, ancho, irregular, no sincronizo, desfibrilo a 200 joules. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, valoración de la clínica de la taquicardia. El inicio y término de la taquicardia es sumamente importante, por lo tanto, lo tengo que preguntar al paciente. Tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones si el paciente está estable. Una vez que tomé el electrocardiograma, valorar el tiempo del QRS. Y vámonos primero por este lado. Si mi tiempo es menor de 120 milisegundos, quiere decir que es de complejo estrecho. Una vez que lo valoré, tengo que valorar el RR. Vámonos todos hacia este lado. Si mi RR es regular, el siguiente paso sería ver si la P es visible. Si la P no es visible, puedo hacer derivaciones de Lewis o en su caso hacer maniobra vagal o adenosinas para ver la P. Si la P sí es visible, tengo que determinar la reciprocidad P-QRS 1 a 1. Quiere decir que por cada P hay un QRS. Si por cada P hay un QRS, entonces tengo que valorar el RP sobre PR. Si el RP es menor que PR, pero menor de 90 milisegundos, lo más probable es que tengan la taquicardia por entrada intranodal. Si el RP es menor que PR, pero mayor de 90 milisegundos, lo más probable es que tenga una taquicardia por entrada auriculoventricular. Si el RP es mayor que PR, lo más probable es que tenga una taquicardia atrial unifocal. ¿Ok? Y ya, se acabó mi tratamiento, mi diagnóstico, hago tratamiento específico. Si no tengo reciprocidad P-QRS, quiere decir que por cada P no hay un QRS, entonces tengo que ver la relación P-QRS. Si tengo más P's que QRS, entonces lo más probable es que tenga un flúter atrial de conducción fija, o una taquicardia atrial, o una taquicardia por entrada auriculoventricular. Si por cada P's, si tengo más QRS que P's, entonces lo más probable es que tenga una taquicardia ventricular idiopática o una taquicardia de la unión. Nuevamente vamos acá arriba. Si mi RR es irregular, tengo que valorar nuevamente si la P es visible. Si la P es visible en un RR irregular, tengo una taquicardia atrial de conducción variable o una taquicardia atrial multifocal o un flúter de conducción variable. Si la P no es visible, entonces estoy en una fibrilación auricular. Ahora vamos del otro lado. Ya que valoré, tengo mi electrocardiograma, si mi QRS es mayor de 120 milisegundos, nuevamente valoro el RR. Si mi RR es regular, tengo que valorar la P. Si la P no es visible,
hago maniobras de vagales o adenosina. Si la P es visible, entonces tengo que valorar la reciprocidad PQRS. Si hay reciprocidad PQRS por cada P en QRS, entonces estoy hablando que tengo una taquicardia auricular aberrada, una taquicardia auriculoventricular por entrada auriculoventricular antidrómica, una taquicardia auricular preexcitada o alteraciones electrolíticas o fármacos. Si por cada P no hay QRS, entonces estoy en una taquicardia ventricular o un ritmo ventricular estimulado, o sea, un marcapasos. Si mi RR es irregular, entonces nuevamente tengo que valorar si la P es visible. Si la P es visible, valoro la relación P-QRS. Si hay más P's que QRS, entonces tengo una taquicardia auricular aberrada de conducción variable, un flóter aberrado de conducción variable, o una taquicardia por entrada auriculoventricular antidrómica de conducción variable. Si mi relación P-QRS, porque hay más QRS que P's, entonces estoy en una taquicardia ventricular polimórfica o una taquicardia ventricular helicoidal o fibrilación ventricular. Si mi P no es visible, entonces valoro la morfología del QRS. Si mi morfología es constante, entonces estoy en una fibrilación auricular aberrada o una fibrilación auricular preexcitada. Si mi morfología es variable, entonces estoy en una taquicardia ventricular polimórfica, una taquicardia ventricular helicoidal o una fibrilación ventricular. Y nuevamente, como les comentaba, la respuesta es a la adenosina. Sin efecto quiere decir que la dosis o la aplicación fue inadecuada o es una taquicardia ventricular septal alta. Si el paciente bajó su frecuencia cardíaca y posteriormente aceleró, lo más probable es que tenga una taquicardia sinusal o una taquicardia atrial unifocal. Si el paciente con la adenosina terminó la taquicardia, lo más probable es que tenga una taquicardia de reentrada intranodal o una taquicardia por entrada auriculoventricular. Y si la taquicardia persistió, pero con un bloqueo auriculoventricular de grado variable, probablemente sea ante un flóter atrial o una taquicardia atrial unifocal micro-reentrante. Y listo. Y eso sería todo. Como siempre, les dejo aquí mi correo